Marruecos ni en Arabia Saudí. العلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Como siempre estamos aquí encantados de ofrecernos para inshallah dar o resolver algunas de sus dudas y sus preguntas que nos han hecho llegar a través de durante la semana a través de las redes sociales. Como siempre, doy la bienvenida a mis dos queridos compañeros. A mi derecha, Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum. Y a mi izquierda, Tawfiq del Harak. Assalamu alaikum. Disculpa que siempre empiezo con la derecha, pero es que eres de derecha, es sunna. Soy de derecha, ¿viste? No, es simplemente para seguir un poco el orden, la sunna del profeta, que siempre empezaba por la derecha. Eso no quiere decir que valgas menos, porque... Ya veremos qué partido vas a votar. Barakallahu fik. Como siempre empiezo recordándoles los números o las vías que tienen disponibles para hacernos llegar sus preguntas. Tienen el número de teléfono que es 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente pongan el prefijo que es 0034. Y también el email que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Consultas Islámicas en Facebook. Toda esta información aparece en la pantalla, como ven. Vamos a empezar con algunas preguntas, ya que tenemos bastantes, inshallah, esta semana. Amin nos dice lo siguiente, una pregunta bastante interesante. Dice, quería saber si los padres musulmanes tienen la obligación de enseñar a sus hijos el Islam o no es obligatorio. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vosotros que creéis, protegeros a vosotros mismos y a vuestra familia del infierno, del castigo del infierno. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Todos vosotros sois pastores de vuestros rebaños, sois gestores de vuestras responsabilidades y seréis preguntados por esa responsabilidad. Es una metáfora que nos da el profeta Sallallahu, una comparación con la responsabilidad y la responsabilidad del pastor. Efectivamente, con todo lo que implica de cuidado, de paciencia, de seguimiento, ¿no? De dedicación. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma stara'ahu fihi hafidha dhalika mudayya. Allah subhanahu wa ta'ala pedirá cuentas a todo aquel que le asignó una responsabilidad, si la ha llevado a cabo correctamente o la ha defraudado. Por lo tanto, los padres tienen hasta cierta edad la responsabilidad de la educación de sus hijos. La educación implica inculcarles los valores, la creencia del monoteísmo, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, los pilares básicos y fundamentales de la religión, los preceptos básicos y los valores de la ética y los modales no correctos como musulmanes. Si los padres no llevan a cabo esa tarea, esa responsabilidad, esa obligación, están faltando a un deber religioso que implica consecuencias y acarrea graves consecuencias en el caso de negligencia, ¿no? Si no educamos bien a nuestros hijos, sobre todo en la época que necesitan de esa educación, de esa orientación, de esa ayuda, ¿no? Paternal, estamos colaborando, digamos, estamos ayudando en generar unos hijos o unos ciudadanos o unos musulmanes cuando lleguen a la mayoría de edad, pues que no beneficien ni a su familia ni a su entorno social. Y si no cumplimos con esa tarea, estamos faltando a nuestro deber. Cuando los niños llegan a la edad de la responsabilidad jurídica, cuando llegan a la edad de la responsabilidad taklif, ellos son
responsables de sus actos, pero en la infancia los responsables de los actos de sus hijos son los padres por no haber educado bien a sus hijos, no haberles proporcionado lo necesario para que se desarrollen como musulmanes correctamente. Por lo tanto, todos los padres, todos los que Allah subhanahu wa ta'ala ha agraciado y ha bendecido con el don de la descendencia, tienen que tener en cuenta muy presente esa obligación, sobre todo en entornos sociales complicados, en entornos sociales no mayoritariamente musulmanes, que el esfuerzo debe de ser multiplicado y debe ser muy importante para proteger nuestros hijos frente a las ideologías incorrectas, frente a las desviaciones, frente a la obscenidad, a la corrupción y a los malos hábitos, y luego inculcarles los valores correctos del Islam. La pregunta continúa diciendo, en caso de que sea obligatorio y tal, como nos ha explicado el hermano Mohammed Said, se ha visto que es una obligación de los padres. Nos dice, este hermano Amin nos dice, en caso de que sea obligatorio y los padres no cumplan con esta obligación, ¿qué castigo les espera en el más allá? Yo incluso me arriesgo a decir que el castigo es en este mundo. Es decir, si uno tiene unos hijos que luego de adultos le van a causar problemas, ¿no? Entonces realmente sufre en esta vida más que en otro sitio, ¿no? Sí, el Islam siempre nos enseña pues, optar por el diálogo, por la buena exhortación, y quizás hablar de castigos y de una manera un poco agresiva no es lo aconsejable por el Islam, teniendo en cuenta que cada uno es responsable, como bien ha dicho Mohammed Said, y tiene que rendir las cuentas ante la sociedad, después de la muerte, en día de la resurrección ante Allah subhanahu wa ta'ala. Si hemos cumplido con todo lo que Allah nos ha mandado y hemos educado a nuestros hijos dentro de todas nuestras posibilidades y lo que está a nuestro alcance, nuestra labor ya, alhamdulillah, se ha cumplido. Hemos hecho lo que hecho lo que está en nuestras manos. Luego, guiar a la gente es asunto exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Debemos hacer por pasiva y activa, por obra y palabra, educar a nuestros hijos, intentar explicar el buen camino, con todos los medios que están a nuestro alcance. Pero al final los resultados están en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala. Y siempre el Corán nos ha recordado historias de mensajeros y de lo más destacado de los mensajeros, como Noé, la paz de Allah sea sobre él. Su mujer y sus hijos no le han seguido. Y si Noé con su hijo ha tenido esta experiencia, de ahí pues la responsabilidad en Islam, tenemos un principio básico, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Cada uno pues recarga con sus propias, responsabilidades y yo soy responsable de lo que va a hacer mi hijo. Pero primero hay que cumplir con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. Una cosa muy importante, hermano Tawfiq, y es que la comunidad musulmana que, entre comillas, es joven o nueva aquí en esta realidad española, más que occidental, porque en otros países sí que llevan casi un siglo o más, pues en España los musulmanes se han centrado durante muchísimo tiempo en los lugares de culto, ¿no? Queremos mezquitas, queremos oratorios, etc. Ahora mismo, con nuevas generaciones, nuevos musulmanes que en ocasiones desconocen quizá el idioma, etc., se plantea la formación, ¿no? ¿Tú crees que hemos descuidado ese aspecto? Sí. Lo siento, hermano Hisham, hay que ser un poco franco y hacer autocrítica. Rectificar es de sabios. El concepto sociológico de la emigración de los musulmanes aquí en España o en otros sitios de Europa, hay que estudiarlo en su contexto. Pues los primeros, nuestros padres o abuelos que han emigrado no eran, de un nivel intelectual notable, eran gente campesina. La mayoría. Su objetivo era buscar una vida mejor. No han tenido, en cuenta las necesidades culturales, religiosas, intelectuales. Su afán era, ahorrar dinero. Y las necesidades más básicas era el culto resumido, culto a la palabra ibada, resumido
Desgraciadamente, los, digamos, 5 pilares se han preocupado por las paredes, pero no se han preocupado por el insan, por la persona. Pero esto ha evolucionado y, alhamdulillah, hay que rectificar y corregir este error. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, desde el primer día, la mezquita era mezquita para orar, era para educar, era como hospital, era como entretenimiento para los jóvenes, era poesía, era sede de recibir a los mandatarios. Y esto era el papel de la mezquita. Nosotros lo hemos reducido en los 5 rezos y hay que corregir este error. Barakallahu fik. Digo esta pequeña crítica, sin ánimo a ofender a nadie, porque por supuesto reconocemos el gran esfuerzo que han hecho las otras generaciones. Ellos han hecho lo que han podido, han abierto mezquitas y han hecho muchos esfuerzos, pero ahora es otra época, otra etapa de la presencia de los musulmanes en Occidente y por lo tanto se necesitan tener alternativas para los hijos de los musulmanes, especialmente la formación. Muchos fenómenos que vemos hoy en día de extremismo, etcétera, es fruto de la poca formación, ¿no es así, hermano? Efectivamente, el desconocimiento de nuestra religión, a los fundamentos, a los propósitos de Sharia, a la historia del Islam, a la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es lo que ha llevado a muchos jóvenes y a muchos musulmanes, ¿no?, a malinterpretar ciertos conceptos religiosos y irse a los extremos, ¿no?, en la cuestión de la religión. Es fundamental la educación y es fundamental la formación en la comunidad musulmana. Debe de invertir muchísimos recursos para conseguir una infraestructura sólida para proteger su existencia, ¿no? El hecho religioso islámico en Occidente depende de esa infraestructura educativa y todos debemos de implicarnos mucho en ello. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 13 años en Meca se dedicaba a construir ese ser humano, ¿no? A la preparación de, como dice uno de nuestros grandes shuyukh, i'dadu sajidi qabla al-masajid, ¿no? Preparar aquel que se va a prosternar y a postrarse en la mezquita antes de preparar el lugar de culto donde va a llevar a cabo esa postración. Preparar el musulmán, el creyente, con fundamentos, con creencia, con conocimiento, y luego el lugar de culto es una cuestión secundaria que se considera sí o sí. Incluso todo el planeta es un masjid, toda ¿no? la tierra, es una como dice el mezquita, profeta Muhammad como lo ha declarado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto tenemos que dar prioridad, mucho énfasis a la persona, especialmente a los jóvenes, inshallah. Vamos a pasar a otra duda, esta vez de un hermano también que se llama Zakaria, imagino, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué dice el Islam sobre las inversiones en bolsa y los mercados financieros? Lo mismo que dice en todas las transacciones financieras, tienen que ser regidas acorde a la legislación, a la jurisprudencia islámica. Toda transacción que sale del marco establecido jurídicamente en el Islam son transacciones financieras prohibidas, ¿no? Si sabemos que la mayoría de las participaciones en bolsa, en la inversión, a través de ese capital, en grandes multinacionales o en grandes financieras, es necesariamente a través de la usura, que es una práctica totalmente prohibida en el Islam. Si se puede conseguir esa participación o esa actividad financiera a través de transacciones financieras aceptadas islámicamente o a través de entidades bancarias que se rigen acorde al orden financiero islámico, Nizam al-Mali al-Islami, pues sería aceptado hoy en día o en nuestro contexto occidental. Yo creo que no podemos optar por esa alternativa porque no hay posibilidad, no hay margen para ello. Barakallahu fik, les recuerdo el número de teléfono por si tienen alguna duda relacionada con el Islam o la jurisprudencia islámica, es el que ven en la pantalla, 911 7302 51. Vamos a pasar a otra duda. Hermano Sofi, ¿tenías algo que añadir a esta duda acerca de las transacciones financieras? Sí, es una transacción novedosa, pero alhamdulillah hay bases de todo tipo de transacción islámica en lo que se llama la economía islámica. Insistir en el producto en sí mismo debe ser un producto halal, no podemos hacer mercancías en temas alcohol o lo que Islam ha prohibido. El tema de la usura y el riba es importante y otros detalles que el fuqaha han hablado, vender algo que de verdad tú posees y lo que compra también, no solamente vender humo, y otros detalles que puede consultar, sobre todo en las acciones y la bolsa y todo esto.
Sí, especialmente si es posible que consulte con alguien que sea Especializado. especialista, ¿no? Especializado en este ámbito, inshallah, y hay musulmanes que sean Sí, así, ¿no? alhamdulillah, hay una hermana que está dedicada en Cataluña, Najia Lotfi, tiene toda una página web sobre finanzas islámicas con un currículum con bastante experiencia en el tema, lo puede consultar. Consultar con ella, inshallah. La otra duda que tenía la hermana o hermano, en este caso, Wasim, dice, quería saber si los hijos de padres musulmanes, cómo realizan el primer pilar del Islam, que es la shahada, o si lo debemos hacer. Dice, hijos de padres musulmanes, si deben hacer la shahada y si la hacen, cómo deben hacerla. Alhamdulillah, todo el mundo nace musulmán sobre este estado del fetra que nuestro amado y querido mensajero lo mencionó en un famoso hadith. Todo recién nacido nace sobre el estado del fetra. Y la fetra, a la hora de, en todos los comentarios de nuestros sabios, nacemos como musulmanes. Esta sumisión, entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí, en empeñarnos en este caso, alhamdulillah, nacemos de padres musulmanes, ya somos por definición musulmanes. Inculcar valores islámicos, lo que hemos mencionado hace muy poco sobre la educación islámica, los valores, explicar, y ahí, alhamdulillah, automáticamente los hijos ya son musulmanes, solamente la parte didáctica, pedagógica, acorde a la sharia, a los valores islámicos. Pero hay que dar por hecho que todo el mundo, no solamente los hijos de padres musulmanes, nacen musulmanes. Y después, por una cosa u otra, según el contexto cultural, social, educativo, pues van y vienen, regresan. El entorno. Exacto, pero no hay algo a los niños, hay que hacerles declarar la shahada como no eran musulmanes y después de todo esto, yo creo que estos temas hay que alejarse de ellos porque quizás empezamos a pensar y dudar, no es lo aconsejable. Muy bien, Barakallahu Fik. Vamos a pasar una llamada. Tenemos con nosotros a la hermana Amina desde Gerona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, ¿Me hermana. escucha bien? Baja un poco la tele porque os estoy viendo. Le escuchamos Mira, perfectamente. sí, mi pregunta es que mi hija trabaja en Girona, Sí. es administrativa. Claro, ella sale de casa a las 8 de la mañana y vuelve a casa a las 8 de la tarde. Sí. Claro, ella no puede rezar y claro, ¿puede juntar el rezo, por favor, cuando llega a las 8 de la tarde? Y otra pregunta es si se puede tener cuadros del Corán en nuestros salones. Muy bien, entendido. Cuadros del Corán en el salón. Sí, ¿Alguna por otra? favor, ¿puedo hacer una pregunta ya que he llamado? ¿Otra? Sí, ¿Lo sí, sí. puedo? Adelante. Esta misma muchacha de la que le habla administrativa Sí. suele soñar mucho con serpiente. No sé si me podéis sacar una dudita. Sí, que ve Suele mucho la soñar mucho con serpiente, sí. Ok, vale, entendido. Exacto. Barakallahu Vale, fik. muy bien, gracias. Salamu alaikum wa Alaikum rahmatullahi wa salam. barakatuh. Bueno, son tres preguntas. Me temo que la última es la más difícil de contestar, inshallah. Pero vamos a empezar con la primera. Dice, su hija es administrativa, trabaja ahí en Girona y trabaja desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde y dice si puede juntar los rezos. Imagino que tendrá algún momento de descanso para la comida o interrumpe, digamos, la jornada laboral. No me imagino que pueda estar desempeñando su función administrativa durante 8 horas seguidas sin ningún parón. Por lo tanto, son 12 horas. 12 horas, yo creo que tiene la posibilidad de una pausa o un descanso donde debería cuadrarlo para el horario de rezo y rezar. Al menos se le permite juntar rezos, se le permite juntar los dos de la mañana con y los dos de la noche. Se puede juntar el Asr y el Dhuhr, rezar el Dhuhr y el Asr o por adelantado o Por ejemplo, retrasando. a la hora de comer, que adelante el Asr. Que adelante el Asr con el Dhuhr y así ya. Y cuando llegue a casa, junta el Maghrib con el Isha, pero no debe de tomarlo como una costumbre después de agotar las otras vías, ¿no? De ver la posibilidad de poder escaparse en el sentido de pedir permiso, ¿no? Y ir a una sala y rezar tranquilamente, aprovechar el tiempo del descanso para rezar, sabiendo que rezo supone unos minutos, ¿no? Cada rak'a supone un minuto más o menos, entonces no estamos hablando de mucho tiempo que va a perder. 5 minutos. Y
y hablándolo con sus responsables de su trabajo, yo creo que sí puede llegar a llevar a cabo su práctica sin ningún problema. Pero juntar todos los rezos cuando ya termina de trabajar y ir a casa y rezar el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha todo junto, eso no tiene fundamento, no debería ser así. No tiene fundamento. Y si la hermana, por ejemplo, en el trabajo no lleva hijab, ¿qué tiene que hacer? ¿Llevarse su hijab? Llevar su vestimenta con ella de rezo y en los momentos de la oración se vista correctamente como es necesario en la oración. Y luego, si es bueno, también habría que ver el tema de la vestimenta dentro y fuera del trabajo, ¿no? Si a la hora de rezar debemos de estar en condiciones, pues esas son las mismas condiciones con las cuales debemos estar en la calle. Pero para los casos que lo precisen, según la necesidad o según las circunstancias especiales de cada uno, al menos en el momento de la oración, llevarse con ella o dejar en el trabajo una alfombra y unas piezas, ¿no?, que se suelen utilizar para llevar a cabo la oración tranquilamente. Y que animamos a las hermanas y los hermanos que intenten llegar a un acuerdo con sus jefes, con sus superiores, para que puedan desempeñar sus actividades espirituales, religiosas. Explicándolo sobre todo, yo creo que la mayoría de los casos que conocemos, todos pueden rezar en sus trabajos y en sus oficios a través del diálogo, explicando que rezo no supone mucho tiempo, que es algo necesario, y si va a alterar el trabajo, aprovechar el tiempo de descanso para no afectar las labores de nuestro trabajo. Además, muchos compañeros, me imagino, suyos, pues saldrán a la calle a fumar o lo que sea. O lo que sea, pues que ella se tome sus 5 minutos también, ¿no? La siguiente pregunta es si se pueden tener en el salón cuadros con aleyas del Corán o hadices sí. El Corán básicamente es para estudiarlo, para meditarlo y para llevarlo así plasmado en nuestra vida, en nuestra conducta. Esto es el trato que debemos tener con el Corán y el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí a colgar cuadros hay un debate entre nuestros sabios, unos que permiten, otros que prohíben. Yo personalmente me inclino por la opinión que es algo que está permitido, respetando la otra opinión que prohíbe. Ajá, la opinión que prohíbe, ¿bajo qué contexto? Hace la lectura que es algo como, no me atrevo a decir, como faltar respeto al Corán, que tenerlo ahí, sino el Corán hay que practicarlo, pero no, conociendo a la gente que cuelgan estos cuadros, también es por respeto y por así recordatorio, y ciertas aliyas que son como el muawidat, como depende de la lectura que hace el faqih o el sabio. Pero esto entra en la niyya, todas las acciones dependen de las intenciones que tenemos y, alhamdulillah, la intención de esta gente es respeto y orgullo y además en la otra lectura mejor de colgar otras cosas contrarias a la sharia y a los mandamientos islámicos. Muy bien, mucha gente dice que el Corán fue revelado para ser leído, para ser pues entendido y reflexionar acerca del Corán. Y que no debería estar colgado en coches o en, digamos, las paredes, etc. ¿Cómo lo ves, hermano Mohamed? Es importante tener en cuenta el respeto hacia el Sagrado Corán, ¿no? Y tener en cuenta esa base. ¿Qué representa el Corán para nosotros? ¿Es un simple amuleto objeto, ¿no? o es un objeto para tenerlo en las estanterías? O ciertos musulmanes lo cuelgan en el sentido, ¿no?, de la protección, ¿no?, como un hijab o como una tamima, un talismán para pues, proteger del mal ojo cuando entran las personas. Efectivamente es mucho mejor que colgar otras cosas necias o obscenas, por supuesto, pero efectivamente el Corán no está para tomárselo como un adorno única y exclusivamente, sino para meditarlo, reflexionarlo, aprenderlo, memorizarlo, estudiarlo, dedicar la vida a su recitación y luego practicar lo que es lo más importante. Fue revelado con ese fin de guiarnos en esta vida, llevarlo a cabo. Pero teniendo en cuenta este fundamento y respetando el Corán sin profanarlo, porque el tenerlo en los coches, con el polvo, son lugares donde en muchas ocasiones podemos decir cosas contradictorias, hacer cosas que no van con
con el respeto del Sagrado Corán, eso es importante tenerlo en cuenta, pero no deja de ser una cuestión permitida teniendo en cuenta ese contexto. Una pregunta muy relacionada con esto, quizá, es de parte de la hermana Saliha, que nos dice: Salam alaikum, tengo una pregunta. ¿Es un acto de bid'a, es decir, innovación en la religión, darle un beso al Corán antes o después de terminar su recitación? Según mi punto de vista, no, teniendo en cuenta el debate de nuestros sabios en esta cuestión, el besar el Sagrado Corán después de terminarlo en señal de respeto y en señal de veneración y en señal de amor hacia la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala está permitido, y tenemos el caso de uno de los sahaba, Ikrim Abu Jahl radiyallahu anhu arda, que tenía unos suhuf, que tenía unas páginas del Sagrado Corán en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la besaba, aunque dicen que esa narración no es del todo auténtica, y hay sabios que lo permiten, como Ibn Baz rahimahullah ta'ala dice que al-awla tarko está permitido, pero lo mejor es abandonarlo en el caso de pensar que es algo sunna o es una práctica religiosa, pero si es un hábito en señal de respeto, de veneración, de exaltación de la palabra en sí de Allah subhanahu wa ta'ala, sin pensar que estamos haciendo algo que pertenece a la sunna, a la tradición profética, no tiene nada de malo, sobre todo teniendo en cuenta que los masahif, ¿no? Los Coranes tal y como los tenemos entre manos hoy en día, no existían en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos decir es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo hacía, porque no había un mushaf recogido entre dos tapas como un libro que tenemos hoy en día en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La recopilación del Corán, la primera fue posterior, en la época de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, y la definitiva en la época de Uthman, y los masahif no eran como los que tenemos hoy en día. Sin pensar que es una sunna, está permitido, inshallah. Barakallahu fi, que si tengo el mushaf en el iPad, que no ves. Eso es digital, ¿no? Eso es digital. Hermano Sofik, acerca de esto. No, me ha quitado lo que quería decir, hermano Mohammed, era eso. Hablar del concepto bid'a son palabras mayores y hay que tener bastante cuidado a la hora de los términos jurídicos. Bid'a en general es toda adición o omisión en temas de la aqida, de las creencias y del culto y los actos de adoración. Esto es lo más, debemos tener mucho cuidado. Aparte del credo, las creencias y los actos de culto, nuestros sabios son bastante, digamos, tolerantes. Sí. Y lo que quiere decir, lo ha dicho hermano, es que decir que es bid'a no lo ha hecho el profeta, no había mushaf, no existía el mushaf como un libro. Y ya teníamos que esperar a 20 y pico años después, hasta la época de Uthman ibn Affan, el tercer jalifa, que Allah esté complacido con él. Y teniendo el ejemplo de Ikrim ibn Abi Jahl, que nos consta que besaba el Corán, de ahí pues es un acto de respeto. Decía, radiyallahu anhu arda, كيف لا أقبل كلام ربي. ¿Cómo no puedo besar la palabra de Allah, ¿no? Pensando que es un acto de respeto hacia la... Pero sin pensar que es una sunna o nada por el estilo. Bueno, y la tercera y última pregunta de la hermana que nos llamaba desde Gerona, Amina, nos habló de un sueño repetitivo, recurrente que tiene su hija, que es ver a una serpiente en sus sueños. ¿Qué le podemos decir? Yo no soy experto en las interpretaciones de los sueños. Sí. Normalmente... Ni nadie tiene esa facultad. No son talentos y dones como Muhammad ibn Sirin y Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la base que yo estudié más o menos, en la mayoría de los casos los sueños siempre están al revés de lo que tú ves en tu sueño. La primera regla, no hay que darle tanta importancia a los sueños. Los musulmanes nos basamos sobre los hechos reales y más en cosas de ahí, siempre lo que está en el libro de Allah y la Sunna. Si es algo así como una buena aventura, pues lo contamos a gente de confianza, gente con devoción, así nos van a interpretar de la mejor manera posible. Si es algo que no es, pues nos giramos a la izquierda y soplamos 3 veces y no contamos a nadie, no nos va a pasar nada, y pedir refugio de Allah subhanahu wa ta'ala. La serpiente en el Corán siempre ha sido en un contexto positivo, sobre todo en el concepto de Moisés, era el milagro del noble mensajero Musa, la paz de Allah sea sobre él, y además ha comido toda la hechicería, la brujería. Yo, si me atrevo a interpretar que algo bueno que va a pasar a esto, y es una buena señal. Una buena señal que este serpiente es el deber que debe hacer la madre de inculcarle, educarle preceptos islámicos positivos, y su hija será inshallah buena musulmana, buena ciudadana contra
la otra cultura dominante Sí, y valores. la cultura de la ilusión, ¿no? Hermano Hassaid, ¿algo que añadir? El aspecto de los sueños es un aspecto subjetivo, nadie tiene, digamos, la certeza a la hora de interpretar que sean buenos o malos, son señales. Lo que Salvo profetas como Yusuf, le recomendaría a la hermana antes de dormir, si son sueños que son frecuentes por la noche, hacer sunna antes de dormir, de recitar Ayat al-Kursi, de recitar al-Mu'awwidat y hacer el adhkar que nos enseñó, las súplicas que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dejará de verlo, inshallah. Inshallah. Pues ahí lo tiene, hermana, Ayat al-Kursi, que es un remedio probado ya. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos pocos minutos. أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبأعلى صوت مين اللي فيكم سامع مين اللي فيكم سامع أطفال عم
للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas después de esta pequeña pausa. Antes de nada, me gustaría recordar que estamos mejorando nuestra frecuencia aquí en España, en la TDT. Hemos desaparecido en algunas ciudades, pero estamos intentando inshallah volver con más calidad si cabe. Mientras tanto, nos pueden seguir también en esas localidades. También nos pueden seguir a través de internet o sobre todo a través del satélite Arabsat. La frecuencia y la polarización del canal están publicadas en las redes sociales por si lo quieren ver y sintonizarnos vía satélite Arabsat. Nos pueden ver tanto en el norte de África como en España y algunos otros países europeos del Mediterráneo. Vamos a pasar a una duda que a mí realmente me hizo un poco de gracia, incluso. Un hermano nos dice lo siguiente: Abu Dujan al-Andalusi nos dice, pregunta para el programa que se está emitiendo ahora, que es Consulta Islámica. Inshallah me aclaren esta duda. ¿Quién es nuestro emir? ¿El de Marruecos o el de Arabia Saudí? Ya que, como dice el hadith, solo hay uno. El hadith, no sé exactamente a qué hadith se refiere, quizás se refiere a quien muera sin tener un emir. No hay ningún hadith que asigna un emir específico para toda la comunidad musulmana. Bueno. Como ciudadanos españoles, nuestro rey es Felipe VI. Nos regimos acorde a las leyes españolas y como musulmanes tenemos nuestra creencia y nuestra idiosincrasia y nuestros preceptos en nuestro ámbito privado y nuestro ámbito familiar en el ámbito comunitario como comunidad musulmana. Esta pregunta, si quiere saber el interés, ¿no?, de esa población, pues que se lo plantea al pueblo marroquí, sí, al pueblo marroquí, al pueblo saudí. Nosotros somos ciudadanos españoles, este es nuestro país, las leyes son las que son, las instituciones oficiales son las que son y nuestro rey es Felipe VI. Entendido. Pero ¿a qué se refiere la gente con esto de emir, ¿no? Especialmente con algunos movimientos políticos hoy en día que han surgido, en la situación en Oriente Medio, califato, emir, etc. ¿Hay una confusión de términos ahí? Esas son las semillas y las raíces. Si vamos a hacer un estudio de radicalismo en nuestra historia islámica, el primer problema que tenieron, digamos, los primeros musulmanes surgió a raíz de este emir. Me refiero a los Khawarij. De ahí declarar a Ali que no era el emir legítimo, y Muawiyah y Amr ibn al-As y todos los problemas. Incluso, si no vamos a hablar del contexto de hoy, también declarar a todos los gobernantes del mundo árabe y del mundo islámico que no son legítimos, que no son emir o príncipes o líderes legítimos, según un contexto de manipular los propios textos coránicos y la sunna y tergiversar ciertos textos, lo que tú mencionaste, el hadith, que quien muera sin tener un bay'a, un acto de juramento o lealtad a un líder, pues morirá como de una muerte jahiliya, como si fuera en la época preislámica de la idolatría. Estos textos pues se manipulan por estos grupos radicales terroristas y se autoclaman a ellos mismos como iniciativas. Si los demás lo hemos declarado no musulmanes, no son emires legítimos, nosotros somos los legítimos y debéis hacernos bay'a, debéis hacernos jurar lealtad, y de ahí llamar a esta guerra que están llevando en estos países, Irak y Siria. Sí. Estos son esta ideología, sí, la verdad, totalmente ajena al Islam, y aprovechan del vacío cultural, religioso, del saber islámico de esta juventud, sacando estos textos y buscar este emir, y debe viajar a un país porque ahí está el emir. A veces era el emir de Talibán, ahora el emir de Irak, mañana será no sé de dónde, y entre ellos el Qaeda, el Estado no islámico, cada uno declara un emir, e incluso el profeta si dos imames se pelean entre ellos, hay que liquidar al primero. Es que si hacemos estas lecturas politizadas de la religión islámica, todo esto va por unos fines ajenos al Islam, y aconsejamos a nuestra juventud de alejarse totalmente de esto y buscar el conocimiento y los sabios ar-rasikhuna fil ilm. Barakallahu Fik, pues ahí está la respuesta, inshallah, a nuestro hermano Abu Dujan al-Andalusi. Otras preguntas que nos llegan desde
un hermano o quizá un amigo del canal nos dice lo siguiente: estaría muy agradecido si me pudiesen responder algunas preguntas que no sé cómo conseguir la respuesta si no es por este medio, a través de Córdoba Internacional y Consultas Islámicas. Nos ha dado una lista de 11 preguntas. Vamos a intentar responder algunas de ellas y, inshallah, seguiremos otras semanas. Dice: ¿está permitido por el Islam el uso cotidiano en la calle del hijab, el niqab, a las mujeres no musulmanas y de los gorritos de rezo, turbantes y similares a los hombres no musulmanes? Es decir, si una mujer no musulmana quiere llevar el hijab o el niqab o un hombre no musulmán quiere vestirse así, ¿estaría permitido? Aquí veo que hay mezcla de términos jurídicos, culturales, hábitos. El Islam, en la mayoría que yo me inclino, se dirige a los propios musulmanes. Hay un debate entre nuestros juristas, pero yo personalmente los preceptos islámicos voy con la opinión de los juristas y los sabios que opinan están dirigidos a los propios musulmanes. A alguien que no musulmán, en este caso los no musulmanes, no están. El discurso islámico se dirige a la gente que creen en él. De ahí mi primera respuesta a los no musulmanes. No están obligados, no están obligados, pero se permite, ¿no? Si ellos quieren es libertad personal, ahí cada uno es pueden libre. vestir de Exactamente, pero cualquier tratarlo como algo islámico, y yo mi opinión personal es que no. Gorritos y turbantes, estas cosas no entran en lo que son preceptos islámicos, sino forman parte de la cultura, en este caso era la cultura geográfica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ha nacido en la ciudad de Mecca y el Medina, y era cultura. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera nacido en Siberia o Suecia o Groenlandia, pues seguramente se hubiera vestido de otras maneras. Nosotros seguimos los preceptos, la sunna, no la vestimenta del profeta, estas cosas. No las prendas en sí, sino, digamos, los preceptos, ¿no? Las cualidades que deben juntar esas prendas para cubrir ciertas partes del cuerpo. Hemos hablado de esto anteriormente, hemos dicho que no existen prendas islámicas, sino un libes. Parámetros, condiciones. ¿no? Condiciones. Sí. No. Si quieren vestirse, todo el mundo es libre, pero como conceptos islámicos hay que separar. Sí. La segunda pregunta dice: ¿se considera correcto que un hombre musulmán o no musulmán salude verbalmente a una mujer musulmana por la calle de un pueblo donde lo común en la población española es saludarse, no en la ciudad? Sí, es un hábito, digamos, social y teniendo en cuenta, ¿no?, los parámetros de educación, son gente conocida, familiares, vecinos, pues saludar verbalmente, dando los buenos días, saludando con el saludo de la paz o preguntando qué tal estás, con toda la educación y todos los límites, ¿no?, de nuestra religión, por supuesto que está permitido, no hay ningún problema. Es de buen carácter, es de buena conducta y es algo muy loable. El saludar, expandir el saludo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshu salama bainakum, y no ha separado entre hombres y mujeres, siempre teniendo en cuenta el marco de los valores, también la tradición y los hábitos, al-urf del contexto social. Si ese pueblo o esa zona geográfica o ese barrio no se suelen saludar y está mal visto, pues lo tiene que tener en cuenta. Si es algo habitual, pues saludar, hola, ¿qué tal?, buenos días, vecino, vecina, no pasaría absolutamente nada. Una tercera duda que tenía esta persona que nos contacta dice: ¿cuáles son los textos sagrados del Islam? Sé que lo es el Corán, pero la Sunna no sé si se considera sagrada ni si la pueden leer normalmente los musulmanes y los no musulmanes, y los hadices creo que están en la Sunna. ¿Cómo es de extensa la Sunna? Número de tomos, páginas aproximadamente. Quizá él se cree que la Sunna es un libro, ¿no? Entonces, es que cuando se hacen las comparaciones con otras religiones, se traduce como la tradición. Hay el libro sagrado y la tradición. En Islam esto no funciona. Tenemos las dos fuentes sagradas por excelencia del Islam, son el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y junto, en segunda categoría, la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y la sunna es todo dicho, hecho y aprobaciones. Aprobaciones es decir, cosas que han pasado en la presencia o en la ausencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero él lo ha aprobado con su silencio o con su risa. Y los dos
el Corán es ya conocido y la Sunna, nuestros sabios eruditos, ilustres, han hecho un gran esfuerzo de recopilarnos la Sunna auténtica y es muy conocido los hadices auténticos, los hadices no menos auténticos y de ahí hay que hacer un esfuerzo y dirigirse a la gente del saber. Pero las dos, Sunna y Corán, son fuentes sagradas por excelencia del Islam. Entendido. Inshallah hemos elegido las tres primeras preguntas y inshallah las iremos respondiendo las demás en próximos programas porque son 11, insisto, inshallah las iremos viendo. Paso a las preguntas de Sheima. La pregunta de Sheima nos dice: Salam alaikum, quería hacer una pregunta en la que dudaba y es si es haram ponerse dos pendientes en una oreja, en la misma oreja. Se permite poner pendientes en la oreja como adorno, ¿no?, para las mujeres en este caso, pero siempre atendiendo al hábito social y a la cultura, ¿no? No es propio de los musulmanes, no es propio de la cultura musulmana ni de los contextos islámicos que se llevara eso, y sobre todo si es en base a una imitación, a ciertas tendencias, ideologías que son totalmente ajenas al Islam. Decir que es haram no me atrevo a decirlo porque no hay argumento para ello, pero no sería lo adecuado. Barakallahu Fik. Y la pregunta de un seguidor en Facebook, Camino de la Buena Suerte, nos dice: Salam alaikum, me gustaría saber si en el Islam existe la reencarnación, es decir, que Allah haga pasar por la muerte a quien Él quiera y traerlo de nuevo a la vida en otro cuerpo nacido. Leí en una página de Islam que así es, pero hoy en día puedes fiarte poco de lo que lees por ahí, por internet, y me gustaría saber de este tema, inshallah. Nuestros sabios en nuestra aqida, las creencias de Ahlus Sunnah wal Jama'a, creemos que el ser humano en esta dimensión humana que todos ahora conocemos, nos va a llegar el día de nuestra muerte y de ahí pasamos a otra dimensión, que es la dimensión de la tumba, donde el cuerpo está en la tumba y el espíritu Ruh estará en esta fase, lo que llamamos el Barzakh, hasta el día de la resurrección. Allah subhanahu wa ta'ala, pues con el espíritu o el alma se van a juntar con el cuerpo, pero no el mismo cuerpo que tenemos ahora. Otras dimensiones que no sabemos, pero sabemos que va a ser diferente, sabemos ciertos... Otra realidad y otra dimensión. Comparar la dimensión ahora con mi dimensión de 9 meses durante cuando estuvimos como fetos, no es correcto, y mucho menos la dimensión ahora terrenal con la dimensión de después del día del juicio final. Y de ahí nos quedamos con los textos auténticos en el Corán y sobre todo en la Sunna, que nos han dado ciertos detalles y explicaciones sobre nuestro estado. Lo que importa es qué acciones vamos a presentar, no el estado, si vamos a tener buenas obras o malas obras. Yo me preocupo más por mis buenas acciones y malas acciones, y ahí inshallah seré premiado o castigado. Lo preocupante es que esta hermana en internet pues preguntó y alguien le dijo que en el Islam sí que existe la reencarnación, mientras que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pues nunca dijo algo semejante. Sí que existen algunas tendencias ajenas al Islam, no quiero nombrar nombres, pero existen algunas desviaciones que han querido pues juntar creencias del Islam con otras traídas del budismo, hinduismo, etc., ¿no? Algunas ya ni siquiera se identifican con el Islam, se identifican como religiones ajenas. No, es totalmente contrario a un principio básico del Islam, que es cada uno es responsable de sus propios actos. De ahí ya choca directamente con el principio de la reencarnación, porque si yo soy una reencarnación de otra persona o de otro animal, incluso según las otras culturas, ¿quién es ahora de obrar o hacer las acciones, buenas o malas? ¿Quién es el responsable? De ahí el Islam es muy cada uno es responsable de sus propios actos y nadie carga por los actos de los demás. Barakallahu Fik. Vamos a pasar una llamada. Tenemos con nosotros a Hortensia de Alicante. Salam alaikum. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante.
Adelante. Sí, mira, tenía una duda que tengo. Quería saber si las mujeres musulmanas, sobre el tema relacionado al Islam, están obligadas a llevar el velo en el pelo. Ajá. Entendido. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien, Barakallahu fik, gracias. Salam alaikum. Bueno, una pregunta relacionada con algo que ya hemos tratado más o menos, que es acerca del velo. Si la mujer musulmana debe como obligación llevar el velo en el Islam. Primero tenemos que definir qué es lo que es el velo. Sí. El velo no es simplemente Un pañuelo, un ¿no? pañuelo, como lo entienden la mayoría, bueno, cierta parte de las hermanas. No es simplemente cubrirse el pelo, sino es el conjunto de la vestimenta de la mujer y también el conjunto de la vestimenta del hombre, ¿no? Hay parámetros en el Islam para la vestimenta que entran en el apartado de la buena conducta, de ese contacto externo con los demás, la castidad, el pudor, la protección de nuestra intimidad, etcétera, etcétera. Pero el juicio legal, el estatuto legal del velo para la mujer en el Islam es obligatorio, es una cuestión obligatoria para la mujer, como lo son otras cosas para ambos y algunas específicamente para el hombre. Lo establece el Corán. Lo establece el Corán y lo establece la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y establecen los parámetros de esa vestimenta que debe cubrir todo el cuerpo. La mujer musulmana, cuando llega a la edad de la pubertad, la edad de la responsabilidad jurídica, debe de cubrir todo su cuerpo salvo el rostro y las manos, ¿Cómo se debe cubrir? Pues los parámetros de la vestimenta. Tiene que ser una vestimenta ancha, no llamativa, no transparente, no específica de otras confesiones, no ilícita en su material, no ilícita en sí, y no sea para destacar y para llamar la atención. Esos son los parámetros de la vestimenta. Cualquier vestimenta que entra en ese parámetro es una vestimenta correcta islámicamente hablando. No es simplemente el pañuelo, no es tapar el pelo y luego llevar una vestimenta, digamos, que no cumple con esos parámetros, o al revés, llevar una vestimenta ancha, amplia y tal, y descubrir el pelo. Es el conjunto de todos esos parámetros y esas condiciones. Eso sería lo que podemos denominar o traducir como velo islámico, no solo el pañuelo. Barakallahu fik, hermano Tawfiq, una duda al respecto. Esto no es exclusivo del Islam, sino que en todas las religiones vemos algunas indicaciones acerca de la vestimenta, ¿no? Sí, sí. Incluso algunas confesiones, las mujeres quizá conservan, digamos, denominadores comunes con la vestimenta islámica, ¿no? Compartimos con nuestros hermanos judíos y cristianos desde Génesis hasta Timoteo en el Nuevo Evangelio, Nuevo Testamento, textos desde Pablo, desde el propio Jesús, que la mujer debe tapar su cabeza o su pelo. Hay textos súper conocidos. E incluso y solamente ver por la calle las hermanas, digamos, monjas, cómo se El visten. otro día, por cierto, iba caminando por la calle, vi a una monja, pensé que era musulmana, sinceramente. Sí, no, ciertas órdenes no es vi que ninguna diferencia. no puedes separar, la ves desde lejos o cerca, piensas que es musulmana. Y esto es algo que tenemos en común, y la verdad debemos enfocar estos valores que tenemos en común. Incluso yo tengo amigos cristianos practicantes, digamos, forman parte de ciertas órdenes eclesiásticas y siempre tienen imágenes de seres queridos, sagrados para ellos. Siempre tienen la Virgen María, la paz de Allah sea sobre ella, y como sabemos todos, como sale con un, digamos, un libas, una vestimenta islámica. Y sin ir más lejos, el Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta, con una vestimenta totalmente islámica. Yo solamente quería dejar claro dos cosas. El tema del hijab, hay cierto ruido, hay cierto debate últimamente, que no es obligación islámica, que es solamente algo de militancia o algo de recomendable, y ciertas voces salen por los medios. Hay que saber que forma parte, como bien explica Mohammed Said, es una obligación, es farida. Tenemos 8 aleyas en el Corán Karim y 25 hadices auténticos y un sinfín de textos de los nobles compañeros y 15 siglos de praxis islámica. Incluso hay consenso en todos los musulmanes, quizás chiitas, sunitas, han tenido pues divergencias en temas gordos, pero en el hijab o en la vestimenta islámica están totalmente de acuerdo. El otro también punto es que otros
Por el otro lado, han tomado el hijab como símbolo y han legislado leyes de prohibir entradas a sitios públicos, me refiero a la Comité Stasi en Francia, haciendo esta lectura, yo, ¿verdad? Esto no ayuda a la convivencia social que todos queremos, tratar a ciertos ciudadanos en el propio país de lo más sagrado que tienen. Debemos hacer otra lectura. El hijab para los musulmanes es una obligación, consta en el Corán y la auténtica Sunna, y nunca, mucho menos, declarar como símbolo y legislar leyes que atacan contra los derechos humanos. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? Insistir en una reflexión que aportó el hermano Taufik, que las hermanas tengan cuidado con ciertos mensajes y ciertas banderas en nombre del feminismo islámico, llamando a hacer una relectura de ciertos textos y limitar el aspecto del velo a una cuestión histórica, contextual y tradicional de la época del profeta o algo específico para las mujeres del profeta o Arabia. No, el hijab es una obligación. Que la mujer lo observe o no es otra cuestión. Que tiene voluntad de observarlo o no, por supuesto que sí. Ella es libre de llevarlo a cabo o no, pero eso no quita que es un precepto y un precepto obligatorio que hay que tener muy en cuenta con sus condiciones y también con cierta gradualidad acorde a la situación de cada una. Pero cualquier mensaje que va en la línea de sembrar dudas hacia el estatus legal de la obligatoriedad del hijab son mensajes falsos y mensajes que pretenden, digamos, luchar en contra de un fundamento en el Islam. Barakallahu fik. Última pregunta, vamos a plantearla, inshallah. La hermana Mariam Abdullah, a través de mi página, ha puesto una pregunta que la hemos contestado por escrito, pero convendría quizá plantearla. Dice, me gustaría que me recomendaran una editorial del Corán traducido al castellano más exacto y si pudiese también indicarme libros que hablen del Islam dirigido a musulmanes y no musulmanes. ¿Qué libros podríamos indicar o aconsejar desde aquí? Alhamdulillah, pues hay cierto material interesante últimamente, pues no es lo óptimo, pero podemos recomendar de las traducciones del significado del Corán. Una traducción exacta no hay, no existe. Y recalcar no hay ninguna perfecta. Exacto, y siempre recordar que la obra canónica, palabra de Allah, es solamente la versión árabe. Estas son traducciones de los traducciones, lo que tenemos ahora, dentro de lo que podemos recomendar, pues está la traducción de nuestro hermano Abdul Ghani Nabi Lara, es una traducción con una metodología literal, y también hay una traducción de un equipo, no me recuerdo ahora, Quevedo y Rojas, editada por la International... Julio Cortés. La de Julio Cortés a nivel, digamos, bastante académica. Estas Quijarro también. Quijarro, estas de las más importantes y que la hermana siempre haga comparar entre las versiones. Libros no islámicos. Traducción del Dr. Behish también. Sí, la verdad, y la interpretación, tafsir que ha hecho nuestro hermano recién fallecido, que Allah lo tenga en su misericordia, Behish, los 5 tomos de la interpretación del Corán también son... Y el tafsir, ¿no? Sí, es una traducción y tafsir, las dos cosas, una interpretación y exégesis junto con el tafsir. También hay una traducción no muy conocida que es el hermano Zakaria al-Qurtubi. Zakaria ha traducido... Zakaria Masa. Sí, él ha traducido un libro de tafsir, pero al mismo tiempo ha tenido la obligación, yo lo pregunté en persona, de traducir el Corán. Ha traducido todo el Corán junto con la obra de la interpretación del Imam al-Qurtubi. Sí, yo le propuse que un día, si tiene el tiempo, de sacar solamente la traducción del Corán de tafsir y imprimirla aparte. Y me dijo que lo estaba pensando. ¿Y algún libro así dirigido a musulmanes y no musulmanes que dé a conocer el Islam? Quizá Jardín de los Justos. Esas son obras, yo creo que son más para los musulmanes, ¿no? Hay ciertas obras traducidas y ciertos libros.
hoy en día que no sería recomendable, porque hablan de preceptos, no hablan del fiqh, hablan de la creencia islámica, son más bien traducciones para los hermanos musulmanes que no hablan árabe y para acercarse a esos conceptos necesitan, digamos, tener al alcance traducciones, pero para no musulmanes yo siempre recomiendo libros o obras que hablan de los valores del Islam, libros genéricos que hablan de la historia. Efectivamente, pero las cosas que llevan prescripciones. Libros de Ali Tantawi y Mohammed Hamidullah, Islam, Cultura y Religión. Sí, está muy bien. Están bastante en los y además tomos grandes que han estudiado, presentan el Islam en su conjunto. Junto con las biografías del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipo Néctar sellado. Y siempre hay que estudiar esto, los 5 pilares del Islam, libros que tratan los 5 pilares, libros que tratan la biografía del profeta y libros que tratan las creencias básicas del Islam. Con esto es la mejor manera de presentar el Islam. Inshallah, siempre que nos preguntan acerca de libros, obras que den a conocer el Islam a musulmanes y no musulmanes, resaltan digamos, las deficiencias que existen, tanto en traducción como en producción de obras que representen bien el Islam. Quizá sea una responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros, inshallah, uno de nuestros sueños, inshallah, ta'ala, trabajar sobre una traducción que de alguna manera corrija, ¿no?, las deficiencias que existen en las otras, que no dejan de ser grandes esfuerzos por grandes hermanos, que Allah se lo acepte, y ojalá nosotros sigamos ese camino y aportar un granito de arena, digamos, en la bibliografía islámica en español. Inshallah, barakallahu fikum. Solo me queda darles las gracias a ambos hermanos, a Mohammed Said Aliles, muchísimas gracias. Un placer, barakallahu fik. Y a Tawfiq Siddiq Harab, muchísimas gracias, barakallahu fik. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Que pasen un buen fin de semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.